Ahora sí, en serio, lo que a mí me gusta, lo que es mi vida, es el anhelo de mi corazón, la gracia y la misericordia que Dios me ha dado, es tratar de entender las palabras sencillamente como están escritas. Por eso uso otro consejo del doctor Samuel Berberian, cuando encuentro una palabrita de esas que tal vez no he oído mucho, que busco el amansaburros, me dijo, el diccionario. Y de esta manera estaba pensando en este texto de Salmos capítulo 11, versículo 3. Lo leo y les voy a decir por qué es que llama mi atención. Dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ven, está presentando una situación de destrucción, de que se va a perder algo, en este caso los fundamentos. Y obviamente la misma lógica nos dice que para crear cualquier cosa, para edificar cualquier cosa, tiene que haber una base, tiene que haber un fundamento. En cuestión de doctrinas, en cuestión de leyes, en cuestión de la vida sencillamente racional, hay fundamentos de razonamiento, fundamentos de leyes, fundamentos de obligaciones, en fin, de todo, fundamento. Pero la cosa es esta, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? No dice qué van a hacer los hombres, no dice qué va a pasarle a la humanidad. Se enfoca en una clase de personas y les llama los justos. Ahorita no estoy hablando de religión en el sentido de que todos los evangélicos o todos los católicos o todos los que dicen creer en Cristo o todos ellos son los justos. Debiese ser así, porque si en realidad hemos reconocido que estábamos muertos en delitos y pecados, no nos hemos puesto a argumentar contra Dios, sino que hemos dicho, Señor, si tu palabra dice que estábamos muertos, separados de ti, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y que lo que merecemos es la condenación eterna, pero que tú en tu gran amor te humanaste en la persona de Jesús. Dios se humanó, el verbo se hizo carne en la persona de Jesús, pagó el precio de nuestro pecado, porque fue la única persona, el único hombre, el postrer Adán, que no cometió ningún pecado. Por lo tanto, era un cordero sin mancha, era un cordero perfecto para ser presentado como el sacrificio, derramar su sangre para pagar con eso el precio del pecado. Entonces, los que decimos creer eso, dice la Escritura que somos justificados por la fe. No por obras, no por el gran trabajo que hacemos para Dios, no por cómo amamos a la gente y la ayudamos. No es por obras. Ninguna obra, absolutamente nada, puede pagar la redención de nuestra vida. Jesús es el único. Entonces, si en realidad creemos eso y nos consideramos justificados por fe, y que por eso tenemos gracia para con el Padre, somos aceptos en el amado, entonces sí, este mensaje es para nosotros. Pero más que todo, como en Romanos dice que hay algunos que sin conocer teóricamente la ley, como está escrita en sus corazones, la conciencia que le podemos llamar, hacen lo que es justo, entonces también para ellos es el mensaje. En otras palabras, esta pregunta, esta condición con la pregunta, esta condición, si fueran destruidos los fundamentos, y note que es en plural. Esto es importante porque más adelantito voy a empezar a hablar de fundamentos, porque solo tomemos las tres instituciones, la familia, la iglesia y el Estado. La familia tiene fundamentos, la iglesia tiene fundamentos, el Estado, gobierno civil, tiene fundamentos. Y si fueran destruidos los fundamentos de la iglesia, ¿y cuáles son los fundamentos de la iglesia? La doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo Jesús la piedra del ángulo. Si fueran destruidos los fundamentos, vana es nuestra fe. Como dice Pablo, estamos perdidos. Si fueran destruidos los fundamentos de la familia, que ya no es un varón y una hembra, y que el varón representa a Cristo y la hembra a la iglesia, no, ahora la hembra puede representar a Cristo y el varón puede representar a la iglesia.
Ahí ya se están perdiendo los fundamentos. ¿Se está dando cuenta de dónde quiero llegar? Entonces, pero regreso. Entonces, la condición es: se pierden los fundamentos. ¿Qué va a hacer el justo? Porque solo los justos tienen fundamentos. Solo los justos respetan, reconocen y viven bajo cierto fundamento. Y ahí es donde entran los valores y los derechos inalienables y otras cosas que lo reconocen solo los justos. Los demás no tienen nada. Pero entonces, siendo esto una condición caótica, óigame, si se pierde el fundamento de la familia, mire la barrabasada que algunos están actuando ahora como lo que realmente son: bestias. Esa nueva denominación que han encontrado de que se creen bestias, son bestias. Lo dice la Biblia. Sí, están en lo bíblico. Dice que como tienen el conocimiento cegado, que Dios los ha declarado mentes reprobadas. O sea que para el Creador ellos no aprueban. Están reprobados porque son bestias. Las bestias no tienen raciocinio. Así que se da cuenta el problema que nos causa a los justos. Ahora supóngase que lleguen al gobierno, bueno, ya han llegado y ahí están, y que sigan viniendo peores, mentes reprobadas a estar en el gobierno, que sean los que hagan las leyes y destruyan más de lo que ya han destruido el fundamento ético moral, que destruyan el fundamento de los derechos inalienables de la persona, que destruyan el fundamento de la soberanía del pueblo. ¿Qué hará el justo? ¿Qué hará el que sí respeta las reglas? Esa fue la meditación que me hizo considerar este texto. Y entonces voy a partir de lo conocido, ¿verdad? De lo que es, ahí sí que es sentido común, ¿verdad? Que toda cosa importante tiene algo fundamental, o que algo que es fundamental es tan importante que no se puede llevar adelante la obra o el propósito o el servicio que se está realizando si se pierde lo fundamental de eso. La comida, el alimento es fundamental, si no nos morimos de hambre, ¿verdad? Pero si es una comida, ¿verdad? Que está respetando las normas de salubridad y todo lo demás, que ya no es comida chatarra y otras cosas que solo nos estarían dañando, nos estarían llenando, estarían de un sabor delicioso al paladar, pero estarían enfermando y debilitando el cuerpo y la salud y eventualmente nos mataría. Fundamental, entonces. Lo fundamental es algo que no se puede sustituir por otra cosa. Bueno, mira, no tenemos este elemento fundamental, ¿verdad? Pero este es de semejante calidad, o este es de semejante apariencia, o este es de oeste. Pero si no es el elemento fundamental, no puede ser igualado. Por eso es que es fundamental, por eso es que es necesario. Y lo mismo entonces con los conceptos de leyes, con los conceptos de todo. El elemento fundamental tiene que estar ahí. Y ahora la llamada de atención es a todos los que nos consideremos gente respetuosa. A todos los que nos consideremos justos, como dice aquí. Pero no quiero que parezca una cosa del evangelicalismo nada más o de la religiosidad. Hay personas que son justas, aunque no profesen una denominación, aunque no profesen abiertamente una fe en Dios. De hecho, hay personas que, habiendo tenido una mala experiencia en el cristianismo, porque hay unos evangélicos que solo sirven para ahuyentar a la gente con sus actitudes, ¿eh? Entonces, habiendo tenido una mala experiencia con los evangélicos, entonces dicen, ya no creo en Dios y todo. Pero no es que no crean en Dios, porque siguen no robando,
siguen no dando falso testimonio, siguen respetando al prójimo, ¿ven? Siguen haciendo las cosas correctas. Y entonces ellos califican en cuestión de justos ante los ojos de Dios, porque lo dice Romanos 13. Los que sin conocer la ley o sin profesarla, voy a decir yo, hacen lo que es de la ley, son justos a los ojos de Dios, son aprobados a los ojos de Dios. Bien, como es mi costumbre, cuando voy a hacer un estudio o cuando voy a tratar de aprender algo, pues voy en el diccionario Strong, Strong, es un diccionario bíblico que tiene el significado de las palabras en el original, el hebreo, el arameo y el griego. En cada palabra tiene un numerito que la califica, y cuando uno le da clic en la pantalla o en el libro, ¿verdad? Ahí yo tenía el diccionario Strong, era grandotote y grueso, lo regalé porque ya lo puedo tener en la computadora. Entonces cuando uno le da clic al numerito ese de la palabra tal, le despliega todos los versículos que se encuentran en la Biblia usando esa palabra. Y entonces uno se puede dar cuenta de los diferentes significados que tiene la palabra, cuál encaja mejor con el contexto que está tratando. No, lo que hace la mayoría de los traductores es cuál encaja mejor con su denominación, cuál encaja mejor con su postura futurista y su doctrina futurista, y entonces agarran esa palabra. Sí, sí la pueden agarrar, ahí está. Pero si se respeta el contexto de la Biblia, la suma de tu palabra, es otra palabra de las tantas que pueden simbolizarse allí, las que encajan mejor con el contexto de la Biblia y con el contexto inmediato que se está leyendo. Entonces voy a la palabra y encuentro, ¿verdad? Fundamentos. Le pongo en el buscar fundamentos. Y la primera palabra que me aparece, y la primera porción de la Biblia en donde me aparece la palabra, lo que se llama la ley de la primera mención, es lo que yo hago. Voy, busco el significado de la palabra y busco su primera mención. Entonces, la palabra, el significado, eso lo voy a dar más adelante. Quiero ir a la primera mención. Este es el primer texto que habla de fundamentos. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 22. Y dice así: porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Obviamente usted sabe, cuando yo hago énfasis en palabras, es porque eso va a ser la clave de la porción que estoy considerando. Y una vez más, fundamentos en plural, de los montes también en plural. Es importante esto, por el significado de las palabras. Para comenzar, de una vez le voy a decir, me voy a adelantar a decirle esto, aunque no lo voy a desarrollar totalmente ahorita, aunque sí, tal vez lo puedo hacer. Pero montes, en el contexto bíblico de la palabra, de la Biblia, montes se refiere a gobiernos. Gobiernos, y se lo voy a demostrar con los textos bíblicos, como siempre hago. Bien, entonces aquí el punto es este. Es Dios hablando, y note las cosas que está diciendo. Se ha encendido su ira. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero dice aquí que se ha encendido en su ira y que arderá hasta las profundidades del Seol. Entonces, una vez más, mi racionamiento humano limitado digo, pero si el Seol es el lugar de los muertos, ¿qué más ira le puede causar a los que ya están muertos? ¿Cómo pueden matar más a los que ya están matados, a los que ya están muertos? Bien, entonces yo sé que desde luego la Biblia no es un chiste como lo que yo estoy haciendo. La Biblia es el manual del Creador. Está clarísimo, simplemente tenemos que buscar a comprender que la Biblia interprete a la Biblia. Entonces dice, arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Entonces, voy a ir aquí. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo?
Así que veamos el contexto de estas palabras, porque, como digo, obviamente ya no puede castigar más, ya no puede matar más a los que ya están en el Seol, en lugar de los muertos. Consecuentemente tiene que haber otro sentido aquí a la ira de Dios. Así que voy y tomo en consideración lo explícito, porque fuegos se han encendido en mi ira. Ahora bien, el fuego de Dios ciertamente es para presentar su ira, pero también es para presentar su justicia. Y así como sirve para destruir, también sirve para santificar. Y ahí cobra ya más sentido esto, porque dice que arderá hasta las profundidades del Seol. Y si el Seol es el lugar de los muertos, tenemos que estar claros de que en el Seol, cuando Dios está hablando aquí en Deuteronomio, está Abraham, está Isaac, está Noé, porque es el lugar de los muertos. ¿Se recuerda la historia? Porque no es parábola, es una historia que Jesús cuenta acerca de un hombre rico y un hombre pobre llamado Lázaro. Ambos estaban en el Hades, dice en griego, porque el Nuevo Testamento dice Hades, que es el Seol en hebreo. Entonces note, la ira de Dios está llegando al Seol, al lugar de los muertos. Entonces de por sí ya veo yo, ya encuentro que no está llegando la ira de Dios a castigar. Ya castigar, ya no se puede castigar más. Ya están en el Seol. Bueno, la segunda muerte será la muerte eterna, pero eso no se está dando aquí. Y veo entonces esto. Sí, en la lectura dice que devorará la tierra y sus frutos. Esa fue la forma en la que castigó a la tierra. Porque esto, sí, el contexto se me olvidó darlo. Pido disculpas. El contexto de este cántico de Moisés, porque el Deuteronomio, déjame regresar a lo que estaba leyendo aquí, es Deuteronomio 32, 22, donde dice, porque fuego se ha encendido en mi ira. Lo que antecede es que Moisés ya está para ir a la presencia de Dios. Tienen que nombrar a Josué para que sea el encargado de llevar al pueblo a la tierra prometida y les escribe este canto. Cuando usted lea más adelante en Apocalipsis, el cántico de Moisés es este cántico. Porque dice que él les escribió este canto para recordarles toda la necedad, todos los cabezaduras que fueron, todos los desobedientes que fueron, que no guardaron el pacto, y que por lo tanto les va a venir este castigo. Y mientras tanto, cuando lo estén sufriendo, cuando los estén atacando otras naciones, cuando se los estén llevando cautivos, que se pongan a cantar esta canción, este cántico de Moisés, porque se los advirtió Dios. ¿Ok? Ese es el contexto. Entonces, al llegar ya a lo que estaba diciendo, que al llevar hasta el Seol, ya las cosas cambian cuando reconozco que es el lugar de los muertos en general, ¿verdad? No es solo a los que han muerto en delitos y pecados. Y ahí es donde entra la palabrita fundamento. Dice, abrazará los fundamentos de los montes. La palabra abrazará con S no es abrazo, no es de abrazar, es abrazar, hacerlo brasas. Hará brasas los fundamentos de los montes. Y la raíz de la palabra de fundamento aquí, de abrazar, perdón, es lamer. Y hay textos que la interpretación sería lamer con fuego, ¿verdad? Abrazará los fundamentos, lamerá con fuego los fundamentos. Esto es algo semejante a cuando Elías está batallando con los profetas de Baal y hacen el sacrificio y todo, y se burla de que no le responde su Dios, y luego cuando él clama y le responde Dios, dice esto es Primera de Reyes 18:38, dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto hasta la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Entonces tenemos aquí que el concepto de lamer, pudiéramos decirlo, es uno, si estuviéramos hablando de gustar algo, desde un pastel, un helado, lo que sea, lamer es gustar el sabor de todo. Pero si en lugar de eso ya solo está el plato y estamos lamiendo, eso es limpiar el plato. Así que lavar tiene esas dos funciones, lamer, perdón, tiene esas dos funciones, gustar o limpiar. Y en este caso, cuando dice que abrazará los fundamentos, está diciendo que va a convertir en brasa los fundamentos. Voy a la palabra en el original que dice que significa quemar, reducir a brasa. Y la brasa es lo mismo que nosotros llamamos carbón. El diccionario lo pone de esta manera, el diccionario Webster. Carbón. Primero le leo el diccionario de la Real Academia Española. Dice, brasa, carbón, brasa o ascua después de apagada. O sea que el diccionario de Webster le da la explicación. Dice, hecho por carbonización de madera, los restos de madera quemados y de los cuales toda la materia acuosa y otras materias volátiles han sido expulsadas por el calor. Produce un calor fuerte, es negro, quebradizo, ligero y oloroso, y al no ser descomponible por agua o por el aire, o sea, al no descomponerse por el agua, no se pone chuco, o por el aire, no se, perdurará durante siglos sin alteración. Espero que usted vaya siguiendo, yo sé que mi mente vuela, pero estamos ahorita hablando de los fundamentos de los montes, los fundamentos de los gobiernos. Mire, ahí se queda clarísimo el de que toda autoridad es establecida por Dios. Todos los fundamentos gubernamentales son establecidos por Dios, pero no todos los gobernantes. De hecho, ninguno de los gobernantes en la actualidad es establecido por Dios. Dios pone las condiciones para que conozcamos quién sería aprobado por Dios, pero no pone a la persona. Nos da las condiciones y nosotros elegimos. ¿Ok? Pero ¿cómo no se está obedeciendo? En este caso Israel. Israel no obedeció aun cuando hubo reyes justos. Solo duraba la justicia mientras estaba ese rey justo. Luego regresaban a sus barrabasadas. Entonces Dios está diciendo que va a destruir todo lo del monte, pero va a abrazar los fundamentos. Eso ya empieza a ponerse emocionante y especial. ¿Por qué? Ok, sigamos leyendo. Entonces expande más el diccionario Webster al decir, en el lenguaje de los quimistas, ahí sí que es una de esas palabras de 20 para mí, ¿verdad? Voy más que todo que es los que tratan con química. En el lenguaje de los quimistas, cualquier sustancia que contenga aceite que haya sido expuesta al fuego en un recipiente cerrado, de modo que su materia volátil que se evapora o disipa sea expulsada y pueda sostener un calor rojo sin más descomposición. El efecto del carbón está diciendo, ¿no? Que lo que sí se va a quemar es todo lo que sea aceitoso o que lo pueda evaporar el calor. Con esas definiciones, quiere decir que los fundamentos de los montes, al ser expuestos al fuego de la ira de Dios, no serán consumidos, sino serán abrazados, convertidos en brasas. Y al apagarse el fuego, lo que habrá sido quemado y destruido son las materias que el fuego sí puede consumir, pero los fundamentos serán hechos carbón. No se podrán descomponer y perdurarán durante siglos sin alteración. Eso presenta otra situación aquí, perdón de mis notas. Bien, ahora me entra la paz
de que los fundamentos no pueden ser destruidos, que serán abrazados y primero se va a quemar todo el monte y todo lo que hay en el monte, pero los fundamentos siguen allí y durarán por siglos. Eso trae paz, pero ahora me trae otra la pregunta, y eso es importante. La misericordia de Dios no es tan grande que no se enoja cuando me surgen las preguntas, porque nunca es para cuestionar por qué Dios y por qué. No. Es como esto es así, quiero entenderlo, ¿verdad? Dice, entonces, si tu fuego, tu ira va a enviar el fuego y desde luego va a destruir todo lo que se puede y debe destruir, todo lo que contiene pecaminosidad en este caso, todos los que no son justos en este caso, y a la vez lo que va a hacer es que va a fortalecer y abrazar los fundamentos. ¿Por qué nos presentan la pregunta, si fueren destruidos los fundamentos, qué hará el justo? Cuando en realidad no se pueden destruir los fundamentos. Así que tiene que haber otra razón. Hay algo más, y me recuerdo de otra enseñanza que también la aprendí con don Samuel. Y es el hecho de que cuando Dios hace una pregunta, no está esperando la respuesta. Entonces, ¿para qué pregunta si no está esperando la respuesta? Porque Él sabe todo. Absolutamente todo. Él es omnisciente. No solo sabe todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Él lo sabe todo. Entonces, ¿para qué pregunta? Para que yo el que leo, para que yo el que escucho, diga, bueno, como acabo de decirle yo, se estaba preocupado. Si se llegan a destruir los fundamentos, ya no tenemos esperanza, porque ¿sobre qué nos vamos a apoyar? ¿O sobre qué vamos a edificar? Entonces estaba atribulado y el Señor me muestra con su palabra, pero no pueden destruir los fundamentos. ¡Qué alivio! Entonces, ¿qué quieres que vea, Señor? Si los fundamentos no los pueden destruir. O sea que yo siempre, declarándome justo, siempre tendré sobre qué que edificar y sobre qué sostenerme. No estoy desamparado. Y se puede poner, y siguen confundiéndose los hermanitos evangélicos que siguen hablando de la bestia y de que el fin y que ahora sí, siguen confundiéndose todo lo que quieran. Pero yo estoy firme que los fundamentos de la palabra no pueden ser destruidos. Y estoy firme de que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No hay ninguna bestia, no hay ningún anticristo que pueda cambiarme o marcarme para que yo le obedezca. Entonces, ven, una vez que ya enteré, ahora ya entiendo, los fundamentos no pueden ser destruidos. Queda en mí ahora. Porque hay un enemigo, claro que sí. Y lo único que tiene es astucia para engañar. No tiene fuerza, no tiene poder, no tiene autoridad para tocar un solo cabello de mi cabeza. Pero tiene astucia. Por eso fue que cuando yo fui diputado, me representé ante los hermanos evangélicos y les dije, hermanos, soy diputado, voy a ser diputado en este periodo. No me pueden sobornar. Recibí de mi padre la mejor herencia, el buen nombre que vale más que la plata y el oro. No me pueden seducir. Temo a Dios, amo a mi esposa, así que no me pueden seducir. Pero me pueden engañar. Sí puedo caer en una trampa. Entonces necesito que ustedes, ¿verdad?, estén controlándome, que estén para guiarme. Pero como tristemente eso no pasa, por el contrario, la iglesia no se quiere meter con los políticos y empiezan a acusarnos a todos los que sí nos metimos en algún puesto político de que ya nos corrompió el poder y todo lo demás. Pero los frutos hablan. El árbol se conoce por su fruto. Yo salí con la frente en alto. Dios me usó para detener el matrimonio homosexual cuando lo trataron de pasar por la primera vez. Tengo un récord que me gozo en venir delante de la presencia de mi Padre con la conciencia limpia y ante cualquiera que quisiera levantar cualquier blasfemia o cualquier maldad contra mí, no tendría frutos, no tendría pruebas. Bien, entonces, pero así como yo acepté que podía ser engañado, el Señor está diciendo aquí, mira, Carlos, miren todos los justos, todos los que se denominen justos, todos los que están luchando por la familia, la vida, la libertad, la propiedad,
Todos ustedes que hablan eso y eso, oigan, ustedes que están luchando por la justicia, oigan, los fundamentos no pueden ser destruidos, pero sí pueden ser engañados. Las personas, los justos, sí pueden ser engañados como ahorita lo estamos. Porque nos tienen engañados con el concepto de política. Cuando yo hablo de política, tú dices, no hable de política. Óigame, el reino de los cielos es política. El reino de Dios es política. Las palabras que se usan, evangelio, es político, no es religioso. Es una clamor de un militar dando unas palabras de las buenas nuevas de que ganaron la batalla contra los enemigos. Entonces, los fundamentos no pueden ser destruidos. Gloria a Dios. Y los justos, que oigan, dense cuenta, sí podemos ser engañados. Y de esa manera ensuciar el fundamento, manosear el fundamento y hacernos pensar que es malo. Y nosotros desecharlos. Desechar lo que Dios nos está dando para nuestro beneficio. Lo que Dios nos está dando para que seamos verdaderamente libres y seamos coherederos con Cristo de esta nación que le pertenece a Jesús. Por lo tanto, también nos pertenece a nosotros. Eso es lo que hacen los fundamentos. Nos hacen coherederos de nuestra nación. Pero cuando viene alguien justo, de buena fe, sincero, póngale todas las palabras bonitas que puedan ponerse, para que quede claro que no estoy diciendo que son hipócrita, mentiroso. No. Estoy hablando de mi persona. ¿Acaso no me he equivocado yo muchas veces, muchísimas veces? Y en mi sinceridad de amar a Dios, conforme tenía aquello de que iba caminando en lo que iba entendiendo. Y era celoso en lo que estaba entendiendo. Pero cuando me mostraban con el escrito está, que estaba equivocado, inmediatamente me arrepentía y me acomodaba al nuevo entendimiento que ahora me iban dando. Y así he venido. De hecho, como ya he mencionado en otras ocasiones, desde el 2020 fue que vino el cambio y vino la luz del misterio escondido. Y cambió radicalmente lo que por más de 40 y pico de años había predicado y enseñado. Y no me avergüenzo de decir, estaba equivocado. Ahora que veo la luz, no trato de justificar lo que yo tenía, sino que acepto. En ese entonces eso creía, pero ahora que veo que estaba equivocado, me enfoco en lo que debe ser, la luz que ahora tengo. Entonces esa es la pregunta. Si fueran destruidos los fundamentos y somos justos, nos fregamos. Venezuela, Cuba, Nicaragua, ahí están los justos. Dice, no se destruyeron los fundamentos porque no se pueden destruir, pero los amados hermanos de esas naciones no se han dado cuenta que se dejaron engañar. No se han dado cuenta que ellos son la soberanía, que ellos como nación representan la soberanía radica en el pueblo. Claro, los tienen a la fuerza. Los tienen secuestrados. ¿Cómo nos tienen a nosotros? Nos tienen secuestrados. Aunque todavía gozamos de un poco más de libertad que otros, pero no somos libres. ¿Por qué? Porque hacen esas leyes basura, esas leyes que son agravios bajo forma de ley, son leyes con las que nos roban, impuestos injustos y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque los justos no están, déjame corregirme, los justos están creyendo que no tienen fundamentos, no tienen base, no tienen sobre qué apoyarse. ¿Qué podemos hacer? Y están volviendo a lo de siempre, buscando un líder. Óigame, no existen ya líderes. La palabra que nosotros tenemos que oír, porque es la generación de Josué, las palabras que Dios habló a Josué, cuando lo llamó, le dijo, Moisés ha muerto. ¿Qué significa eso? Se acabó el liderazgo de una sola persona en un sentido del caudillo. Moisés ha muerto. Ahora comienza una nueva generación respetuosa de la misma ley, pero ya no de la letra
letra de la ley, sino que del espíritu de la ley. Pero la iglesia evangélica sigue en los rudimentos, sigue con la lechita espiritual. Otros siguen con un montón de fantasías, ¿verdad? Positivismo, y le llaman fe, y no es fe. Y haciendo un montón de palabras de, ¿qué? Automotivación y esto y lo otro, pero no están en los fundamentos del reino. No están predicando el reino de Jesús como Pablo y todos predicaban el evangelio del reino. Entonces, para esa parte del cuerpo de Cristo es como que los fundamentos fueran destruidos. No tienen en qué apoyarse, porque siguen con la lechita espiritual, y los que toman la leche no son maduros en justicia. Y aquí está hablando de la justicia de Dios. De ahí que el reto de este estudio va a ser a que volvamos a los fundamentos. Y decía que la mayoría de la iglesia está en estado de niño porque lo dice la Biblia. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Escúcheme, hermano, usted que sabe requete bien, usted que es teólogo, usted que le ha estudiado en el seminario, usted que tiene los principios. Se está diciendo dejando ya los rudimentos. Y luego nos los describe. Arrepentimiento de obras muertes, bautismo, hasta resurrección de muertos, todas esas cosas. ¿Cómo vamos a dejar nosotros eso si es lo rudimental? Sí, porque la misma Biblia dice, si no dejas los rudimentos, no puedes ir a la perfección. Lo dice la Biblia, en Hebreos, no me lo estoy inventando. Entonces es de pararnos, ponernos la mano nosotros, sí, en la conciencia, pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya si estamos equivocados. Especialmente a ustedes, hermanos, que en lugar de apoyar cuando alguien está tratando de hacer algo justo, óigame lo que estoy diciendo, justo, no estoy diciendo bueno, porque si digo bueno, alimentar al pobre es bueno, y que si es el hijo pródigo, y por alimentarlo ya no va a arrepentirse con su padre. O sea que lo que hoy estoy diciendo, cuando empiezan por ejemplo, alguien, si ahorita uno de cualquiera de los diputados hiciera la propuesta de una ley justa desde la perspectiva de Dios, hay que apoyar esa ley justa. ¡Ay, no, porque ese es un sinvergüenza! Yo lo conozco, que no tenía ni dónde caer muerto, el petate del muerto, y ahora anda en un Cadillac. Mire, ¿eso qué tiene que ver con la justicia? ¿Acaso es usted Dios para juzgar? El mismo José, a pesar de todo lo que le hicieron sus hermanos, injusto, terrible, lo que sea, pero él entendió, yo no estoy en lugar de Dios para juzgarlos. Ustedes sí pensaron hacerme mal, eso no se quita. Y Dios se las va a ver con ustedes, pero no yo. Lo mismo nos pasa a nosotros, tenemos que aprender a volver a la ley justa de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, si fueran destruidos los fundamentos, no pueden ser destruidos. Pero no ve cómo está Venezuela, no ve cómo estaba Venezuela, cómo está Cuba, cómo está Nicaragua, no ve cómo estamos en Guatemala. ¿Por qué? Porque estamos desechando los fundamentos de la palabra de Dios. Por ejemplo, eclesiásticamente, establecido sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. No, pero ustedes dicen, no, el Antiguo Testamento ya no cuenta, los profetas ya no hay, apóstoles ya no hay. ¿Cómo quiere entonces que vayamos a la madurez y hasta grandes líderes de miles de denominaciones, de miles de iglesias, y todos dicen no hay apóstoles y profetas en nuestros días? Y la Biblia sigue diciendo que Jesús los constituyó. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué puede hacer el justo cuando está creyendo todas esas mentiras que están estorbando el fundamento? No hay dónde edificar. Esa es la razón de la pregunta. ¿Qué ha de hacer el justo? Razone. Yo no comprendo, hermanos míos. ¿Cómo pueden decir ustedes que tenemos un Dios todopoderoso, que nada ni nadie puede estorbar sus planes, que nos creó y nos comisionó para que señoreásemos sobre la creación y sojuzgásemos la tierra? ¿Cómo pueden decir que de todos modos le va a ganar un anticristo, una bestia?
y que lo único que le va a quedar va a ser venir a escondidas. Uy, Dios nos guarde que lo vean, a venir a escondidas a rescatar a su pobrecita iglesia en un rato. ¿De dónde pueden sacar esos argumentos y decir que Jesús, que Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero? ¿Por qué? Porque sí hay fundamentos, pero los justos los están desechando. Volvámonos otra vez a las sendas antiguas. Volvamos a pedirle a Dios que nos perdone por no tomar en serio su palabra, por desechar su justicia. Porque al apoyar esa maldad, al influir miedo en las congregaciones, estamos desechando la verdadera palabra de Dios, los verdaderos fundamentos. Y edificar sobre la arena, aunque sean castillos en la arena, no sirven para nada. Se puede crear un hospital de arena y sanar a 80,000 enfermos y salvarle la vida a 3 que estaban a punto de morirse y todo. Pero esa arena temporal no sirvió de nada en cuanto al evangelio del reino, de poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies para que Él pueda regresar. Esa es otra cosa. ¿Por qué no entienden que está poniendo Dios una condición? ¿Por qué ustedes anulan las condiciones de Dios y ponen sus señales y sus creencias? Dice, Él está sentado a la diestra esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. No dice hasta que se cumpla que la bestia mordió a aquello, que la luna se puso roja. No dice nada de eso. Y ustedes se aferran a eso. Los últimos tiempos. Mira, esto se está cumpliendo. Cada vez que pasa algo son los últimos tiempos y se está cumpliendo. Y la palabra de Dios dice clara, específicamente, está sentado a la diestra hasta que. Si fueran destruidos los fundamentos, se acabaron los justos. Porque solo los justos pueden caminar cuando tienen un fundamento. Pero los fundamentos no pueden ser destruidos. Lo que Dios manda a la ira, sí. Y ese fuego de su ira quema todo lo que no es fundamental. Y está en nosotros. Creer la palabra, empezar a buscar, edificar sobre el fundamento con material de acuerdo al que Dios nos dice. O seguir negando la palabra de Dios, esperando que Dios haga algo cuando Él ya nos ha delegado a nosotros, nos ha comisionado a nosotros ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándole a los gobernantes la multiforme sabiduría de Dios, como dice Efesios 3:10. Así que, amados hermanos y amigos que si no se quieren considerar hermanos, como digo, porque esto no es un mensaje a denominaciones, es un cuestionamiento a los que sí creemos que hay un Dios, que sus leyes son las únicas leyes justas y que los fundamentos de su palabra son los que deben de ser la base sobre la cual nosotros edifiquemos. Si fueran destruidos los fundamentos, los justos se acabarían. Pero como Dios en su misericordia, a pesar de que somos infieles, Él permanece fiel. Por eso el fundamento nunca será destruido y eventualmente todos esos árboles de los montes, todos esos animales en los montes, el fuego del Dios los va a quemar. Pero el fundamento que habrá sido abrazado permanecerá por siglos y siglos. Amén. Se alteran. Oh, se alteran, sí. Sí, ¿qué consecuencias ve usted a largo plazo en la iglesia? Sí, es lo que quiero decir con otras palabras.
Cuando se alteran los fundamentos es porque se está usando, como mencioné al principio, otra cosa que se parece o que es del mismo tamaño o esto y que lo otro, pero no es el fundamento, no es lo verdadero. Entonces se está edificando sobre mentira, sobre un fundamento falso. Y la consecuencia es que, solo note, todas las olas de doctrina, el movimiento que hubo de la gente de Jesús, el movimiento de los que hasta era de que iban a Canadá y a otros lugares porque los tocaban y empezaban a ladrar y a caer al suelo y tirarse. Todo es lo que pasa cuando se altera el fundamento de la palabra de Dios. Y la gran mayoría, mira las iglesias más grandes, las iglesias mega, lo que está pasando con John Austin y todos los lugares. Todas esas iglesias que fueron sobre un fundamento falso. Y muchas iglesias que son motivadoras y que palabras de fe y todo lo demás son fundamentos falsos mientras no se dejan los rudimentos y se empieza a edificar sobre la doctrina de los apóstoles y profetas del Cordero. Entonces, nos va a ir mal en peor mientras no nos levantemos, los que creemos la palabra, y empecemos a requerir a los líderes en la iglesia. Es otra cosa, esa es otra cosa. Y creo que esto va a ser un punto claro y que espero tal vez otros lo puedan desarrollar mejor que yo. Pero miren lo que está pasando. La Biblia nos enseña, y cualquiera que tome el tiempo de leer el libro de los Hechos, se dará cuenta que ni una sola vez se menciona que una persona sea llamada pastor a cargo de una iglesia. Eso no existe, porque Dios quiere que trabajemos en equipo. Lo único que Dios dijo desde la creación que no era bueno era que el hombre trabajara solo. No, él no dijo que trabajara, que esté solo. Sí, pero ¿dónde lo dijo? Lo dijo en el contexto de que puso al hombre en un huerto para que trabajara. No había Eva, no había nada. Era el hombre puesto en un huerto para trabajar y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Y qué es lo primero que hace? Trae todos los animales y a Adán les pone nombre. Y luego dice la Biblia, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Si no se halló, significa que se buscó. ¿Cómo va a ser que se iba a buscar en las bestias? Sí, porque era para trabajar. Un par de bueyes es ayuda idónea para trabajar la tierra. Pero como estaba la cláusula ayuda idónea para él, ahí está el punto. Para él no era ayuda idónea nada el animal. Era súper buena ayuda para el trabajo, pero no para él. Entonces, desde un principio Dios dice, no es bueno que el hombre trabaje solo. Y dice que los pensamientos, todos los buenos, malos, fabulosos, maravillosos, todos los pensamientos son frustrados si no hay consejo. Y es Dios el que los frustra. Él es el que pone la palabra. Entonces, ¿qué pasa si nos apartamos de los fundamentos? Lo que tenemos un concepto de pastorado que mantiene a las ovejas bebitas. Solo hay niños espirituales. Pueden ser muy inteligentes secularmente, tener muchos conocimientos y hacer esto y lo otro, exitosos, etcétera, etcétera. Pero bíblicamente están en pañales. Solo lechita, solo la doctrina fundamental. ¿Por qué? Porque no aceptan el fundamento de que Dios dejó 5 ministerios, 5 dones para edificar a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y no los encuentran por el estereotipo de toda esta religión que no tiene fundamentos, solo rudimentos, que está esperando que venga otro Pablo, que está esperando que venga otro Elías. No, eso ya no viene. Esa clase de apóstol y profeta ya no existe. Son 5 hermanos que simplemente tienen la gracia y la misericordia. No 5 hermanos, 5 tipos, clases. Unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que tienen la gracia del Espíritu Santo para predicar los 5 la misma cosa: el evangelio del reino desde la perspectiva de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor y de un maestro. Pero una vez más, no quiera encontrar al pastor prototipo que tenemos hoy, no quiera encontrar al apóstol prototipo que tenemos hoy, que algunos de ellos no son apóstoles, otros tal vez sí lo son, pero que siguen tratando de ser como los apóstoles del evangelio. Eso es lo que pasa por desechar el fundamento.